Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Eh, el día de hoy vamos a iniciar el tema de rocas sedimentarias. Si no me equivoco, es el tema que vamos a comenzar hoy, ¿verdad? Porque terminamos ya por completo las rocas ígneas. Ahí si quieren checar en sus cuadernos a ver si el último tema que vimos fue rocas ígneas o ya comenzamos algo de sedimentarias. Yo quiero entender que todavía no hemos visto este tema de sedimentarias. Hoy sería la introducción. Entonces, vamos a ir directo al tema. Acuérdense que nosotros ya vimos el tema de rocas ígneas en clases pasadas, que bueno, eran rocas que se constituían por una serie de minerales que van apareciendo por el proceso de enfriamiento de un magma. Así es como se forman en general todas las rocas ígneas. Pero este tipo de rocas pues ya quedaron para los temas pasados. Hoy vamos a avanzar en nuestro programa, dando a conocer la siguiente serie de rocas que se llaman rocas sedimentarias, cuya fotografía está al centro de la figura, al centro de la página. Y en esta fotografía pues se alcanzan a ver diferentes capas apiladas una tras otra de forma horizontal, ¿verdad? En un depósito natural como este, la roca más antigua por ley de superposición, la capa más antigua está hasta abajo y sucesivamente hasta llegar a la más reciente en la cima. Entonces, la manera tradicional de ver las rocas sedimentarias es esta, constituidas por una serie de estratos horizontales, uno encima del otro, ¿sí? Y que como consecuencia de esto, pues van a dar origen a esas capas sedimentarias. Así que los tipos de rocas según su origen que habíamos visto ya son las ígneas que se forman por la solidificación de magmas. Bueno, ya todo eso pues ya quedó para los temas pasados, pero ahora vamos a avanzar en el programa viendo esta nueva serie de rocas llamadas sedimentarias que pues como su nombre lo indica, se forman a partir de sedimentos. Y ustedes se preguntarían, ¿cuáles tipos de sedimentos? Pues miren, hay de diferentes tamaños. Hay desde partículas del tamaño de la arcilla, que generarían la roca lutita, pasando por la arenisca, que se constituye de sedimentos del tamaño de la arena, ¿sí? Y ven que ahí tengo también una roca llamada conglomerado. Si se dan cuenta, esta es la que se forma por diferentes pedazos redondeados, clastros redondeados, ¿verdad? Fragmentos líticos redondeados de diferentes tamaños. Esa es la roca llamada conglomerado. Pero también tengo la roca caliza, que ya platicando en temas pasados sobre minerales, pues vimos que estos, ¿cómo se llama? Estas carbonatos de calcio constituyen a la roca caliza, ¿sí? Entonces, en este rubro de rocas, vamos a ver entonces que hay unas que se forman por diferentes pedazos de otras rocas, es decir, fragmentos muy pequeños llamados detritos o sedimentos, y que si son del tamaño de la arena, pues constituyen a la roca arenisca. Si son de diferentes tamaños, ¿sí? Y que las partículas son redondas, se llama conglomerado. Pero si es un depósito
de precipitación química como un carbonato de calcio, me constituiría la roca caliza. Entonces, la manera tradicional de depositarse estas rocas es en capas. Esa es la forma tradicional de que se van depositando las capas, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver precisamente este tema de las rocas sedimentarias. Ya las ígneas, pues ya quedaron en temas pasados. Vamos a entrarle a esta nueva serie de rocas sedimentarias que se forman a partir de sedimentos. Entonces, nos vamos directo al tema y vamos a ver entonces este tipo de rocas llamadas sedimentarias. Miren, los procesos geológicos que operan en la superficie de la Tierra originan cambios en el relieve topográfico que a veces son imperceptibles. La mayor parte de los casos, estos cambios en el relieve son imperceptibles al ojo humano. Es decir, a nuestra escala de tiempo, podríamos ver una montaña que nunca se va a desgastar. Ahí va a estar siempre, ¿no? Todos los días de nuestros amaneceres vamos a seguir viendo la misma montaña, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Cuando entra un huracán muy fuerte y por ese gran contenido de lluvia, nos desgaja un cerro, ¿no? Pero son eventos que suceden en la naturaleza muy de vez en cuando y nuestra vista apenas alcanza a precisar ese tipo de eventos. Pero lo normal es que el relieve montañoso que vemos todos los días así permanezca por miles o hasta millones de años. Solo que pusiéramos una cámara rápida y pudiéramos ver en secuencia todo esto, lo que ocurre en decenas de miles o millones de años, veríamos el desgaste de todas esas masas montañosas hasta convertirse en llanuras, ¿no? Pero nuestros ojos, nuestra escala humana de tiempo no permite ver esto, salvo excepciones, como les platiqué, que se desgaje un cerro por la entrada de un huracán, por ejemplo. Así que, por ejemplo, el relieve de una montaña, pues va a desaparecer inevitablemente. ¿Como consecuencia de qué? De la meteorización, que no tiene que ver la palabra con caída de meteoritos, ¿eh? Esta palabra meteorización tiene que ver más bien con los fenómenos meteorológicos, es decir, las lluvias, ¿sí? La caída de nieve, el cambio de temperaturas, la oxidación, etcétera. Son procesos que se llevan a cabo en nuestra atmósfera, ¿no? Se les conoce como meteorización y erosión de las rocas que afloran en nuestra superficie. Así que aquí tengo dos figuras, una a la izquierda, en donde se ven capas apiladas llamadas estratos de roca sedimentaria. Y vean que el apilamiento se da de forma horizontal siempre. ¿Sí se dan cuenta? El depósito nunca va a ocurrir en forma vertical. Los depósitos sedimentarios siempre se dan de forma horizontal y van apilándose paulatinamente capa sobre capa, eso es lo normal. Por ley de superposición, la capa más antigua siempre va a estar hasta abajo y la capa más reciente, por ley de superposición, va a estar hasta la cima. Es decir, lo más antiguo hasta abajo, lo más reciente hasta arriba, ¿sale? Esa es una ley de superposición. Luego tenemos aquí la figurita de ese tubo de ensayo, que si se acuerdan de sus clases de química, pues esto es lo que les dan en un laboratorio, ¿no? Bueno, si los llevara yo a un laboratorio, les daría exactamente este tubo de ensayo con agua y le vertiríamos ahí arriba un poquito de suelo de diferentes granos, ¿no? Minerales. Unos más gordos, otros más finitos, etcétera. Toda esa colección de sedimentos yo se las daría para que lo echen en el tubo de ensayo con agua. Ustedes lo agitan y lo dejan en reposo. ¿Qué es lo que verían conforme pasa el tiempo? Verían que las partículas se van acomodando de acuerdo a sus tamaños granulométricos, es decir, los sedimentos o los granos más gruesos,
más pesados se van hasta el fondo del tubo de ensayo y se van acomodando selectivamente los granos medianos al centro, los granos finos hasta arriba. Esta es la forma tradicional y natural en la que se lleva a cabo un depósito, ¿sí?, de sedimentos. Nunca va a ocurrir al revés, ¿sí? Y gracias a eso tenemos ciencia, una ciencia llamada sedimentología. Y podemos tener fenómenos naturales repetitivos y constantes. Gracias a eso podemos tener un cuerpo de conocimientos llamado ciencia. Si los fenómenos no fueran repetitivos, ¿qué pasaría? ¿Ustedes creen que podríamos tener algo así como denominado ciencia? ¿Verdad que no? Porque todo sería un caos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aventamos una piedra al aire, siempre va a caer. Siempre va a caer. ¿Por qué? Por la ley de la gravitación. ¿Sí? Lo mismo ocurre con estos experimentos de laboratorio con los sedimentos. Si los echamos en un tubo de ensayo con agua y agitamos este tubo de ensayo y luego lo dejamos en reposo, la manera natural es que los granos más gruesos y más pesados van a caer al fondo de este tubo de ensayo y selectivamente se van a ir acomodando de acuerdo a su granulometría, es decir, los más gruesos hasta el fondo, los de grano medio al centro y los más finos hasta arriba, ¿no? Esa es la manera natural y que nunca va a cambiar. Esto por eso, gracias a eso, tenemos un cuerpo de conocimientos llamado ciencia. Y podemos ver que esto es repetitivo, constante, nunca va a cambiar. Entonces, la manera tradicional de que se formen depósitos sedimentarios es esta. No hay de otra. La sedimentación se lleva a cabo en nuestro planeta siempre cumpliendo estas leyes. La ley de superposición indica que los estratos más al fondo son los más viejos y que las capas superiores cada vez son más recientes hasta llegar al de la cima, que es la capa más joven. En un tubo de ensayo, aunque lo agitemos, la manera tradicional y natural es que los granos más gruesos y más pesados van al fondo y selectivamente se van acomodando granos medios al centro y granos finos hasta la cima. Siempre va a ocurrir así. Nunca va a haber un cambio en eso, ¿vale? Entonces, si cambiamos ahora ese tubo de ensayo por un frasco un poquito más grande, con su tapadera, vertimos agua en unos 3/4 de este recipiente, lo llenamos con una mezcla de sedimentos, agitamos el frasco y por más que agitemos y por más que agitemos esto y lo acomodemos en la mesa y ahí veamos qué ocurre, vamos a ver que después de un tiempo las partículas se van a ir acomodando por tamaño de sus granulometrías. ¿Qué quiere decir? Que los granos más gruesos siempre van a ir hasta el fondo y selectivamente se van a ir acomodando en capas sucesivas hasta los más finos, hasta arriba. Y ese proceso de sedimentación nunca va a cambiar, es constante y esa es la manera natural en la que se lleva a cabo la sedimentación. Así que en realidad la historia de una roca sedimentaria se remonta con la alteración y la destrucción de rocas preexistentes, ¿sí? O sea, necesariamente tenemos que partir de unas rocas que ya están ahí en superficie, que como consecuencia de que se alteren y se desgasten, ¿qué va a ocurrir? Pues esos fragmentos van a viajar, ¿sí?, por diferentes medios que vamos a ver, y que esos sedimentos, pues productos de la meteorización, se pueden depositar en el mismo lugar, es decir, in situ, ¿sí? O formando los depósitos residuales, aunque el caso más frecuente es que estos materiales llamados sedimentos sean transportados por el agua de los ríos, el hielo, el viento o corrientes oceánicas hacia zonas más o menos alejadas del área de origen. Ahí en la fotografía inferior
las manos de una jovencita que tiene un conjunto de sedimentos arenosos. Fue a una playa y recolecta esos sedimentos arenosos, ¿verdad? Ustedes van a la playa, recogen esto. Estos son sedimentos. Todavía están sueltos. ¿Cuándo creen que se conforme una roca de eso? Ah, bueno, cuando se solden, ¿verdad? Cuando se compacten, cuando se consoliden. Mientras tanto son sedimentos sueltos. Son como un suelo, no es una roca. ¿Cuándo se conforma una roca? Cuando se compacta, se consolida, se cementa. ¿Vale? Entonces así las cosas. El origen entonces de las rocas sedimentarias se constituye por un proceso llamado diagénesis y entre paréntesis está lo que significa la palabra esa, que es la compactación y cementación de los sedimentos. Mientras que no haya eso, no tenemos una roca, tenemos sedimentos solamente, ¿sale? Así que estos sedimentos que son materiales procedentes de la alteración en superficie de otras rocas y que posteriormente son transportadas y depositadas por el agua, el hielo o el viento, ¿con ayuda de qué? Pues de la gravedad. Todos los fenómenos terrestres se suceden gracias y a favor de la gravitación, de la gravedad, ¿sale? O también por precipitación de disoluciones. Acuérdense que hay rocas evaporíticas, hay minerales que solo necesitan un cambio de temperatura en el agua para depositarse. Ejemplo, ustedes háganlo en su casa si es que no lo han hecho. Pongan 1 centímetro de agua de la llave en una olla, en un recipiente y pónganlo a hervir. Después de unos minutos que empiece el hervor, va a empezar el proceso de evaporación y toda el agua se va a evaporar. ¿Qué es lo que queda hasta abajo del recipiente que ustedes pusieron ahí en la estufa? Va a dejar una pátina, una capita muy delgada de sal. ¿De acuerdo? Entonces, eso son los precipitados químicos, como la sal. ¿De acuerdo? Pero hay otros, hay sílice, hay yeso, hay etcétera, muchas cosas, ¿no? Entonces, los mecanismos para que se origine una roca es la diagénesis, compactación y cementación de los sedimentos. Mientras eso no ocurra, son sedimentos que están viajando por diferentes mecanismos de transporte, como el agua que fluye, el hielo o el viento, a favor de la gravedad. ¿Sí? Las rocas sedimentarias se forman entonces en cuencas de sedimentación. Son esas concavidades del terreno en forma como de olla, ¿sí? En donde todos los materiales arrastrados por la erosión son conducidos con ayuda de la gravedad. Y entonces las estructuras originales de las rocas sedimentarias se llaman estratos. Los estratos son capas formadas por depósito, sucesivamente, que constituyen formaciones a veces de gran potencia, es decir, de espesor considerable. ¿Vale? Vamos a ver que hay diferentes tipos de rocas sedimentarias. Se dividen de acuerdo al proceso que los arrastra, que los erosiona, que los transporta. Entonces tenemos tipos de sedimentos continentales o marinos, según sea el caso. Dentro de los continentales, que dependen totalmente del agente geológico que transporta, entonces, llámense sedimentos eólicos, aquellos que transporta el viento. Son de grano fino, porque el viento no puede cargar cosas más pesadas que partículas finas, ¿verdad? Son uniformes, no origina, como se dice, unos estratos muy horizontales, pseudo horizontales con estratificación cruzada, ¿sí? Luego tenemos los sedimentos fluviales, que la palabrita ya debe de traerles mentalmente asociar a los ríos. Los ríos son agua que fluye, entonces son fluviales. Se les conoce entonces como sedimentos fluviales. Estos también forman estratificaciones cruzadas
por cambios en la dirección de las corrientes. Son de gran ángulo, son materiales variados, pero cuando más puede cargar un río peñascos de 1 pulgada, un poquito más, pero no más grande que eso, ¿sí? Y de diferentes composiciones y tamaños, pero no más grande que una guija de 1 pulgada, un poquito más. Es lo más que puede cargar el agua. Luego, los sedimentos glaciares, a diferencia de los otros, estos sí transportan peñascos muy grandes. Tiene una capacidad de transportar materiales hasta de 1 tonelada de peso sin problema, ¿no? El río de hielo, que es el glaciar, puede cargar estos tamaños muy grandes y angulosos. Poco transporte para fines prácticos, sí, no llegan a más de 100, 200, 500, 1 kilómetro a lo mucho, ¿no? Y los depósitos tradicionales que deja pues, son las morrenas, así se llama. Por otro lado tenemos los sedimentos marinos, que estos ya son del ámbito de los mares, ¿no? Del océano. Entonces, ¿allá qué se da? Pues se dan sobre todo precipitaciones químicas. ¿De qué? De carbonatos de calcio, de sílice, etc. Varían según su profundidad. Hay desde zonas litorales eh, hasta zonas abisales en los mares, o sea, mares poco profundos y mares muy profundos, ¿no? Bueno, aquí están todos los tipos tradicionales de rocas sedimentarias. Toda esta información es común encontrarla en la red, en páginas como el Wikipedia, la página oficial del Servicio Geológico Mexicano, etcétera, ¿no? Entonces, hay disponibilidad de información. Desde luego todos los PDFs que comparto pues son de literatura oficial de la materia, ¿no? Entonces, pero bueno, sin embargo, y si no pueden copiar todo esto, pues hay disponibilidad, ¿no? De estas figuras en el internet como imágenes. Entonces ponen ustedes rocas sedimentarias, ¿cuáles hay? Imágenes, ¿no? Entonces van a estar clasificadas en detríticas o clásticas, que ya las palabritas estas deben de asociarse mentalmente con fragmentitos de roca. Eso es lo que significa detrito o clasto. Es un fragmento de roca. ¿De qué tamaño? Pues hay desde los muy finos como la arcilla, pasando por el limo, la arena o la grava. Y cada una de estas partículas te puede formar una roca. Si tengo una roca llamada lutita, esta se constituye por fragmentos de roca tan finos como la arcilla. Si tengo partículas de limo, estas pueden formar una roca llamada limolita. Si tengo fragmentos del tamaño de la arena, me puede formar la roca arenisca. Y las gravas en general me pueden formar conglomerados o brechas. Pero mientras estos sedimentos solo sean sedimentos sueltos, pueden constituir suelos, cuando más, depósitos residuales. Cuando ya se convierten en rocas, cuando hay un proceso llamado diagénesis que involucra la compactación y la cementación. ¿Sale? Mientras eso no ocurra, son sedimentos sueltos. Que les quede claro. ¿Cuándo se constituyen en rocas? Cuando hay diagénesis que solda, que cementa, que compacta las rocas. Esos detritos ya no están sueltos, sino que ya están fuertemente agrupados. Por otro lado, tenemos una roca sedimentaria llamada química, que se forman por precipitación química. El experimento de la estufa con un recipiente con 1 centímetro de agua, háganlo, si no lo han hecho, pónganlo a hervir a que se evapore todo el agua y no me dejarán mentir que hasta abajo va a quedar una pátina, una pequeña delgada capita de sales. ¿Sale? ¿Qué tipo de precipitación química podemos tener? De carbonatos, de sílice o de vaporitas en general. El otro tipo de rocas sedimentarias se les llama organógenas
o también llamadas bioquímicas. Estas se forman por precipitación de restos de seres vivos. Aquí tengo dos ejemplos, ¿no? Pero hay más. Tengo las carbonáceas, que son restos de plantas que van a originar el carbón mineral, que pasan por turba, lignito y al final el carbón. Pero por otro lado tengo el querógeno, que es el precursor de la formación del petróleo, ¿sale? Bueno, si ustedes googlean, van a encontrar muchísimas imágenes. Si ponen rocas sedimentarias detríticas de que vienen de fragmentos de rocas, pues pequeños, ¿no? O sea, son pequeñitos trozos de rocas, son los sedimentos. Bueno, estas rocas sedimentarias detríticas o clásticas, pues puede haber de diferentes tipos, ¿no? Ahí tengo unos conglomerados que se constituyen por fragmentos muy grandes, de diferente tamaño, ¿no? Desde grandes hasta finos como la arcilla, ¿no? Y todas las partículas en general se ven como redondeadas. Entonces, esa es la condición para que se llame así, conglomerado, que todos los fragmentos sean redondeados. Si no lo están, si son angulares, entonces ya es una brecha, ¿sale? Es lo mismo. Luego, tengo la roca arenisca. Se forma por fragmentos del tamaño de la arena. Y la arcilla o lutita, ¿sí? La arcilla en realidad constituye a la roca llamada lutita, ¿sale? ¿Y de qué se constituye? Pues de fragmentos, detritos del tamaño de la arcilla, ¿sale? Bueno, varios tipos de rocas sedimentarias. Tengo aquí esbozados en las diferentes fotografías que tengo aquí. Vean que en la fotografía derecha superior tengo dos imágenes de conglomerados. Uno que está en Marte, que es el de la izquierda, y otro es el de la derecha en nuestro planeta Tierra. Vean que compartimos mucha similitud de lo que se encuentra ya por el Curiosity, tanto de lo que tenemos acá. O sea, los procesos sedimentológicos se llevan a cabo aquí y en otros planetas, como Marte, ¿sale? Bueno, luego tenemos en la fotografía inferior izquierda una serie de capas muy cercanas al mar, ¿verdad? Tengo ese acantiladito de rocas muy cercano al mar. ¿Qué quiere decir? Quiero ilustrar que la forma tradicional es que se depositen en capas. Por eso se les llama rocas sedimentarias, estratificadas, ¿sale? Y ahí podría posiblemente decir, a ojo de buen cubero, que pues realmente esas capas son de arenas y de limos, ¿verdad? Y de arcillas. Se ven fragmentos muy finos. Del lado derecho inferior tengo el Gran Cañón. Y vean que la conformación de todo este Gran Cañón, si alcanzan a ver, van a ver una serie de capas apiladas una sobre otra. Son puras rocas sedimentarias. ¿Qué es lo que las exhibió así? ¿Qué es lo que nos permite verlas así? La erosión fluvial, que disectó, cortó todo el valle, ¿no? Así que el río es el responsable de poner al descubierto todas estas capas sedimentarias. Bueno, en la fotografía superior izquierda, que es la primera, tengo el corte esquemático de un lago. Un lago, si lo rebanamos, veríamos esto. Y esto es muy ejemplificativo de nuestro Valle de México. La Ciudad de México está sentada en el Gran Lago, ¿sí? La zona que le conocen como la Gran Tenochtitlán, ¿sí? Está sentada en ese Gran Lago, el Gran Lago de la Ciudad de México. Y así está zonificado. Al centro están las arcillas. Por eso nos pegan con mayor severidad todos los sismos. Porque hay un proceso como de, pareciera esto como una gelatina, en realidad es un gel, porque hay mucho contenido de agua en esas arcillas. La rodea otra zona de limos y arcillas en verde, y luego en amarillo más claro la rodea una zona de arenas, y hacia la parte más exterior del lago hay depósitos residuales y de
de sedimentación, pero más gruesos como las gravas y arenas. Bueno, este es el corte esquemático si hiciéramos un corte de todo nuestro Valle de México. Así se ve zonificado. Al centro, la zona lacustre arcillosa, rodeada por una serie de zonas de diferente granulometría, limos y arcillas, arenas y gravas y arenas. Entonces, la manera tradicional de depositarse las rocas sedimentarias es en capas sucesivas, una tras otra, de forma horizontal, ¿sale? No hay otra forma en que se lleve a cabo la sedimentación. Bueno, también esta tabla no es necesario ni que se la aprendan, pero sí cuando menos entenderla. Obviamente está disponible en la internet. Pueden ver, googlear y decir, a ver, quiero ver imágenes de clasificación de sedimentos. Y les puede dar una figura como esta, que convendría que igual y la copiaran y la pegaran en sus apuntes para que entendieran, la entiendan como para un examen, ¿no? Y no digo que vaya yo a preguntar esta tabla, no, o sea, no se los voy a preguntar, pero sí que la entendamos, ¿no? Entonces vean que al centro de la tabla tengo clases de tamaño, que van desde la arcilla hasta abajo, pasando por limos, hay de varios limos y de varios tamaños, ¿no? Limos gruesos, limos medios, limos finos, limos muy finos. ¿Qué nos pueden constituir esas arcillas? Vean que el término para la roca en la columna más derecha dice, hasta abajo, arcilla te puede formar la roca llamada lutita. Los limos, ¿qué te pueden formar? La roca llamada limolita. ¿Ven qué fácil? La arena, ¿qué te puede formar? No importa si es arena muy gruesa, mediana, fina o muy fina. Las arenas en general te forman la roca arenisca. Y por último, hasta arriba, las gravas, que hay desde peñascos, matatenas, guijarros o gránulos, te pueden formar roca conglomerado o roca brecha. ¿Cuál es la roca conglomerado? Aquella que tiene partículas redondas, ¿sale? Y la brecha no, esa tiene partículas angulares. Vamos a verlo, ¿sí? Entonces, esto está disponible en red, lo pueden descargar. Grado de redondez, también esta información está disponible en la red. Imágenes. El autor que hizo sus trabajos de clasificación de redondez es Petitjon en 1973, que determinó el grado de redondez y lo ilustró así, en una tabla. Vean que tengo grados de redondez, bien redondeado, redondeado, subredondeado, subangular, angular y muy angular. Entonces, al centro de la tabla, ¿qué tengo? Si divido la tabla por mitad, el sector que está hacia la izquierda son términos de redondeado. Todavía están bien redondeado, redondeado y subredondeado. Hasta ahí llegaríamos al límite de los conglomerados. Si pasamos esa frontera, estamos del lado de los subangulares, angulares y muy angulares. Estaríamos en el sector de las brechas. ¿Se dan cuenta qué fácil es esto? Si no entendiéramos muy bien esa tablita, pues hay estos 4, cuando más que aprenderse. Grados de redondez. Redondeado, si las partículas son esféricas totalmente, o son elipses. Si son subredondeados, pues tienen sus aristas chatas, ¿no? Y si tenemos el término subangular, pues les alcanzamos a distinguir ángulos agudos, ángulos rectos. Y si ya las partículas son muy angulares, pues ya vemos francamente ángulos rectos, ángulos agudos, etc. Eso es todo lo que habría que aprender del grado de redondez, ¿no? No es muy difícil. Luego, las rocas sedimentarias por precipitación o de precipitación química, esto también está disponible en imágenes del Google. Entonces no hay problema, ¿no? Le ponen en Google
rocas sedimentarias de precipitación, imágenes. Les dan cosas como esta, ¿no? Desde luego, la información que yo comparto es la oficial del libro de texto, ¿sí? Del Tarbuk. Entonces, ese es el libro de referencia para nuestra clase de geología, ¿no? Y eso es lo que les comparto, más video, más alguna otra información relevante. Entonces, vean que estas rocas sedimentarias de precipitación, tengo hasta arriba la halita o sal común, que se forma por evaporación. También el yeso y también la caliza. Son rocas ejemplares de la precipitación química. Entonces, vean que el yeso también aparece allí y que también la roca caliza hasta abajo, que le están haciendo una prueba con el ácido clorhídrico. Esa botellita tiene ácido clorhídrico diluido, ¿sí? Entonces echamos una gotita y vemos que se produce efervescencia, como si fuera un Alka-Seltzer. Y solamente los carbonatos pueden efervecer. Esta prueba pues no la pasan los silicatos, por ejemplo. Pues esos no efervescen, solo los carbonatos. Y más aún, si es carbonato de calcio, parece un Alka-Seltzer, todo aquello. Bueno, estos diagramas tampoco me interesa que se los aprendan porque esto es para el ámbito de ciencias de la Tierra, pero solo decir que Shepard en 1954 construyó esta que parece pirámide, pero es un triángulo, en donde están ejemplificados los sedimentos. Si tú tienes limo, el tanto por ciento de limo, lo tienes del 0 hasta el 100, hasta arriba. Y la arcilla en la cara derecha hacia el vértice opuesto, el 100%. Y arena, la cara que está del lado izquierdo de ustedes, hasta el vértice opuesto. Dependiendo de la región donde caigas, pues se llama el sedimento, ¿no? Así que hay, por ejemplo, arcillas arenosas, hay limos arcillosos, hay arenas limosas, o sea, dependiendo de la región donde cae tus porcentajes. Es eso, pero no me interesa que se lo aprendan, no va a ser tema de examen. Lo que sí me interesa que entiendan es esto, es procesos de sedimentación. Y vean, esta figura, igual que todas las que traigo aquí en estas presentaciones, son de Internet, son de Google, son de Wikipedia, son del Servicio Geológico, son del libro de texto de Tarbuk, etc. Entonces, por si alguien quiere cuestionar de dónde salen todas estas figuras, de dónde se las saca el profesor, de libros de texto, de Wikipedia, de Servicio Geológico Mexicano, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo hago con el fin de ilustrar con imágenes y no tanto con palabras para darme a entender. Entonces, vean que en esta figura el vulcanismo activo produce toda esa cordillera que está hasta la izquierda, parte izquierda superior. Entonces forma toda esa cadena de montañas que sujetas a meteorización, es decir, fenómenos meteorológicos como la lluvia, los cambios de temperatura, las nevadas, las tolvaneras, etcétera. Todo esto va desgastando todo este paisaje montañoso en detritos, en clastos, en sedimentos finos, ¿verdad? ¿Quién los transporta? ¿O qué erosiona? ¿Qué erosiona y qué transporta? Diferentes agentes. ¿Cuáles? El agente de transporte y erosión eólico, que es los vientos en general. El agente de erosión y transporte llamado fluvial, que son todos los ríos. Y el agente de erosión y transporte llamado glaciar, que son los ríos helados, ¿verdad? Son estas masas de hielo que descienden desde la alta montaña. Todos estos, ¿qué originan? Que toda esa carga de sedimentos la transporten hacia regiones cada vez más alejadas de las montañas. Entonces, ¿hacia dónde? Hacia cuencas sedimentarias. En este caso tenemos el ejemplo del mar. Vean que todos los ríos descargan toda su carga sedimentaria, todos los vientos, etcétera, hacia regiones llamadas cuencas sedimentarias. Y vean que ahí
el apilamiento sucesivo de capas y capas me genera la subsidencia, que es el hundimiento de toda la masa sedimentaria por efecto de la gran presión, ¿verdad?, que ejercen una capa sobre otra. Bueno, también me traje esta figura muy tradicional en geología que se llama ambientes de depósito, ¿sí? En inglés, depositional environments, ¿no? Entonces, me la traje esta figura porque me llamó la atención esa transparencia en el ámbito marino, como si le hubiéramos puesto un acrílico y viéramos el fondo marino, ¿no?, transparente. Entonces, me gustó esto e ilustra perfectamente a lo que voy. Los ambientes de depósito se dividen en continentales, de transición y marinos. Los continentales obviamente los tengo del lado de las montañas. Vean que ahí en inglés dice glaciar environment, que es el ambiente glaciar, lake, que son lagos, desert dunes, que son dunas del desierto, alluvial fan, que son los abanicos aluviales, delta, que es esa expresión del río que descarga su carga sedimentaria en esa pequeña laguna, lagoon, que es ese término es laguna, ambiente lagunar, separado del mar como un mar privativo que se conformó por esos pequeños barras de islas o esos arrecifes de coral que como que dejan ese, pues vaya, ese mar privativo, ¿no? Por eso se le llama ambiente lagunar. Y por último, vean que ya en la desembocadura de lo que es la plataforma continental en el cambio de pendiente, se forma también el submarine fan, o sea, el abanico submarino. ¿Se dan cuenta? La transparencia, como en acrílico, nos deja ver perfectamente ese abanico submarino. ¿Abanico por qué? Pues porque tiene la forma de un abanico con el que las damas suelen aventarse aire, ¿no?, en la cara. Entonces, esa forma, por eso se le llama abanico y está dentro del mar, por eso se le llama abanico submarino. ¿Sale? ¿Y qué tenemos ya totalmente del lado marino? El Deep Marine Environment, o sea, el ambiente, ¿sí?, marino profundo. Esa es la traducción, ¿no? Entonces, esta figura ilustra perfectamente a lo que vamos a ver la siguiente clase. Las siguientes clases vamos a ver un poco de los diferentes ambientes de depósito. Vamos a ver qué mecanismos operan en el continente, cuáles en la zona de transición, que no es ni mar ni es continente, está en la transición, y los ambientes marinos. ¿Qué cosas se desarrollan allí? ¿Qué tipos de sedimentos? ¿Qué tipos de estratificaciones? Todo lo particular que haya que ver, lo vamos a ver con detenimiento en la próxima sesión del próximo martes, ¿no? ¿Alguna duda que tuvieran respecto al tema o temas anteriores? Con gusto las aclaramos. Entonces, les doy la palabra a ustedes para que despejen todas sus dudas. Entonces, en general, yo creo que pues existen luego diferentes preguntas que luego nos animamos a hacer y despejan la duda de todo el grupo, ¿no? Mucha gente luego se queda con duda y la arrastra hasta el examen, ¿no? Chin, ya llegando al examen, hubiera sido prudente haber preguntado, ¿no? Porque ahora no sé nada, ¿no? Bueno, en general, pues he visto que sí han desarrollado bien sus tareas. Algunos las entregan muy bien y en tiempo y forma para no tener problemas con la plataforma, que
pues sin duda, nunca hagan la entrega faltando 5 minutos, porque me queda claro que el internet o lo que sea puede fallar y se pueden quedar sin entregar oportunamente. Entonces, siempre respeten los tiempos, los plazos, no se vayan hasta 5 minutos faltando, ¿no? O sea, más vale entregar a tiempo, como sea que sea, pues ya puedes tener una calificación. Entonces, adelante, me gustaría saber sus opiniones, sus dudas sobre este tema o anteriores, pero sí, no se me queden callados, ¿no? Adelante, jóvenes. Profe, con respecto al examen, había una pregunta de magmas, Ujú, tipos de magmas. sí. O sea, ¿a qué hacía referencia usted? Porque yo Ujú, recuerdo que eran los basálticos y también nos puso una imagen que tenía como que varios tipos, no me ujú. recuerdo muy Eh, bien. es buena pregunta, es buena pregunta y sí tiene que ver con la composición pues, química, ¿no? De los magmas y también los escenarios geológicos en donde se podrían desarrollar esos magmas, ¿no? Es decir, habíamos visto en una figura que hay magmas toleíticos, basálticos, que se les conoce como basaltos toleíticos por la composición química, rica en sodios y potasio y todo esto, y que son propios de las dorsales oceánicas y de los puntos calientes. Luego teníamos en el lado, dijéramos, continental, ya teníamos los magmas calcoalcalinos, ¿no? Que estos pues son de una composición química que ya involucra tanto lo félsico de la corteza continental como la posible contaminación con otros magmas, ¿no? Entonces, por eso nos da esta expresión de magmas intermedios o andesíticos, ¿sí? Que se desarrollan en zonas de subducción. Y los graníticos que tienen que ver totalmente con la corteza continental que se desarrollan durante los procesos orogénicos. Entonces, así es como era la respuesta, ¿no? O sea, no solamente poner la composición del magma, sino en qué escenario geológico se puede desarrollar. No sé si con esto, Valeria, contesté bien tu pregunta. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que guste preguntar algo relevante de este tema o anteriores? Así como la compañera. Bienvenido, ¿eh? No se queden con dudas. Más vale irlas despejando ahorita. Entonces, este tipo de rocas que estamos viendo sedimentarias ya no se parecen en nada, no tienen nada que ver con las rocas ígneas, que tienen que ver con la solidificación de un magma a profundidad o en la superficie en forma de lava. No, estas rocas ya no tienen nada que ver con las ígneas. Estas son muy diferentes en su manera de originarse. Se originan por sedimentación, capa sobre capa y por ley de superposición, las más antiguas en la base, la más joven a la cima. ¿Sí? Además, se depositan granulométricamente partículas más grandes, más pesadas al fondo de la cuenca sedimentaria y los más finos hacia la cima. Sí, esa es la manera natural de efectuarse un depósito sedimentario. ¿Alguien que tuviera alguna pregunta de este tema o anteriores? Bienvenido, ¿eh?
Profe, otra pregunta. Entonces, Adelante. en las sedimentarias jamás se podría, o no sé cómo decirlo, que fuera de forma vertical, que se viera. No, exactamente, qué buena pregunta. Nunca se esperaría ver un depósito sedimentario en forma vertical. Nunca, excepto que las capas hubieran sido movidas de su forma natural de haberse depositado. ¿Cómo? A través de la tectónica. Acuérdense que las fuerzas tectónicas sí pueden levantar, subir, deformar, o sea, pueden cambiar la posición incluso de toda una cuenca sedimentaria. Pero no es que se hayan originado así, verticalmente, eso no, jamás. La forma natural es que se deposita en capa sobre capa de forma horizontal. Si ustedes las vieran en otra posición, quiere decir que algo las movió. ¿Y qué las puede mover? Fuerzas tectónicas. ¿De acuerdo? Fue muy interesante esa pregunta. Muy bien. La siguiente reunión pues la estaría convocando para el próximo martes a la misma hora para continuar viendo todo este tema pues tan interesante de las rocas sedimentarias. Vamos a ver pues a grandes rasgos todos los ambientes sedimentarios, ¿no? Todos los que se conocen, continentales, mixtos o de transición y los llamados ambientes marinos. Para que ustedes vean las diferentes rocas que pueden darse en diferentes ambientes, ¿no? Y bueno, siempre se les invita a que despejen sus dudas, nunca se queden con algo, ¿no? Pero sí, adelante, Ortiz. Profe, no, soy yo. Sí, Cruz Calzada. Preguntar, es que haga de cuenta que en una parte de los ferromagnesianos, bueno, de los no ferromagnesianos, viene Ajá, la arcilla y ahorita en este tema también viene. ¿En qué sí, se diferencia cada parte? Bueno, mm, en sedimentarios y en y en no ferromagnesianos. ya. Mira, ferromagnesiano se refiere al mineral que se constituye de fierro y magnesio, ferromagnesiano. Pero estos pueden estar en diferentes tipos de rocas. Me queda claro que puede haberlos en las rocas ígneas que ya vimos, que son de enfriamiento de magmas, pero también pueden andar acá. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que los detritos, los fragmentos de roca, que son los sedimentos que van a constituir a una roca sedimentaria, bien pueden ser la degradación, el desgaste, la erosión de una roca ígnea en superficie. Es decir, acuérdense que ahorita, por ejemplo, las lavas que tenemos al sur de México, que bien pueden ser todas esas cadenas montañosas de lo que le conocen como el Ajusco, como todo eso, todas esas lavas tienen muchos ferromagnesianos. ¿Qué quiere decir? Que el desgaste de todas esas rocas que están al sur de México, los ríos las transportan hacia el centro del Valle de México y bien podemos tener unos sedimentos enriquecidos en minerales ferromagnésicos. ¿Se dan cuenta? Así que sí, sí se puede dar los sedimentos ferromagnésicos al centro de nuestro Valle de México, por ejemplo. También muy buena pregunta. Gracias, profe. Pues, ¿alguien más jóvenes que guste preguntar algo antes de retirarnos? Bueno, si no hubiera alguna otra situación que atender, nos miramos entonces el próximo martes a la misma hora para seguir viendo este tema de las rocas sedimentarias. ¿De acuerdo? Pues un abrazo a la distancia, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Hasta luego. Estén bien.